Buenos días. El Tribunal Electoral del Estado de México se complace en darles la más cordial de las bienvenidas en esta conferencia magistral que intitula Sentencias relevantes de la justicia electoral tras el proceso comicial 2021. En esta ocasión nos acompaña el maestro en Derecho Juan Carlos Silva Daya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será nuestro conferencista. Agradecemos y saludamos la presencia de las y los magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrada presidenta Leticia Victoria Tavira. Magistrado Raúl Flores Bernal. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Y más adelante daremos la bienvenida de igual forma a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, que por problemas técnicos no ha podido conectarse aún. Igualmente, agradecemos la puntual asistencia y participación de las personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral del Estado de México. Por su parte, solicitamos a quienes nos acompañan en esta capacitación encender sus cámaras y mantener sus micrófonos en modo silencio. Asimismo, hacemos del conocimiento de todas y todos los asistentes que la coordinación de capacitación, investigación y documentación de este órgano jurisdiccional es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistentes a los eventos de capacitación, por lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos y tratamos sus datos personales, así como los derechos con que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición, a través del chat de esta plataforma, el aviso de privacidad, el cual también podrá ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. A continuación, y sin mayor dilación, cedemos el uso de la voz a la magistrada presidenta, quien será la conductora y moderadora de esta conferencia magistral del día de hoy. Magistrada, adelante. Muy buenos días. Les saludo con mucho entusiasmo y les agradezco su acompañamiento virtual a quienes por esta plataforma nos siguen e igualmente a quienes nos acompañan a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de México. A nombre del Pleno, les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión de capacitación del año 2022. Saludo con agrado a nuestro ponente, magistrado Juan Carlos Silva Adaño. Como siempre, es un gusto y un verdadero placer contar con su presencia, pues es usted una voz autorizada de los temas que nos son propios por su amplia trayectoria en la judicatura electoral. De la misma forma, saludo con entusiasmo a mis pares, con quienes tengo el honor de integrar el pleno de este tribunal. Un gusto contar con su presencia, así como la de todo el personal administrativo y jurisdiccional de este tribunal. Comenzamos este año 2022 con un excelente ponente, en donde la práctica como la doctrina se amalgaman en la generación e interpretación del derecho. Y qué mejor forma de hacerlo que hablando sobre las sentencias que marcan una directriz dentro del proceso electoral 2021 que hemos finalizado. Sin duda, el proceso electoral del año pasado ha traído novedades, como es normal en la dinámica del derecho electoral, pero específicamente en tópicos como paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, fueron temáticas que marcaron indiscutiblemente el proceso electoral. Sin duda, la participación de las mujeres en la vida pública ha venido consolidándose. Y por cuanto hace su presencia en los órganos de elección popular, es hoy una realidad. De ahí que resulte necesario continuar por ese camino donde la protección de los derechos político-electorales de la sociedad mexiquense sea la constante en la actuación de los órganos jurisdiccionales y con ello garantizar su pleno respeto y ejercicio. Los temas expuestos se responden a través de las diversas decisiones que los órganos jurisdiccionales han dado a los conflictos planteados por la sociedad, en donde se ha tenido que reconstruir la apreciación del derecho y no en pocas ocasiones dando postulados novedosos en la interpretación y apreciación del mismo, pero siempre bajo el símbolo de la legalidad y procurando una mayor protección de esos derechos indispensables para el avance de nuestra democracia constitucional. Pero bueno, sin mayor dilación, previo a ceder el uso de la voz a nuestro conferencista del día de hoy, me permitiré
dar una lectura de su ficha curricular ante lo extenso de su experiencia, tanto laboral como académica. El magistrado Silva Daya es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el máster y la especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Concluyó los estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el doctorado en Derecho Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría Política y Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad La Salle, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de las Américas, la Escuela Judicial Electoral, en la cual es actualmente profesor de la maestría, y en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros 5 títulos. Igualmente ha publicado más de una veintena de artículos para instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Fue invitado a participar como observador electoral en los procesos celebrados en los países de El Salvador, Paraguay y en República Dominicana. En su experiencia laboral electoral, desde el año de 1993 ingresó como secretario de Estudio y Cuenta a la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, carrera judicial que continuó ininterrumpidamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En marzo de 2013 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral integrante de la Sala Regional Toluca, cargo que desempeña actualmente y donde ocupó la presidencia durante el periodo de 2013 a 2016. Nuevamente, distinguido magistrado Silva Daya, sea usted bienvenido y adelante con su participación, por favor. Gracias. También debo destacar que es para mí un honor, un gusto el estar con el Tribunal Electoral del Estado de México, con sus magistraturas, la magistrada presidenta, doña Leticia Victoria Tavira, la magistrada que pronto se va a conectar seguramente, Marta Patricia Tobar Pescador, y los magistrados Víctor Óscar Pasquel Fuentes y el magistrado de mucho tiempo atrás conocido, don Raúl Flores Bernal. Para mí es un honor el poder participar con ustedes, y si me permiten ustedes el comentario, entiendo que es un evento que está relacionado con las decisiones relevantes a raíz del proceso electoral de 2021. Sin embargo, pues yo quisiera destacar lo siguiente, que si pudiera establecer una simbología en relación con este evento, pues yo diría que es como la gira del adiós. Muy pronto, en febrero de este año, concluiría mi encargo, y no sé si mi estancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aquella que inició por ahí de octubre de 1993, cuando ingresé al Tribunal Federal Electoral. Bueno, pues me tocó muchísimas cuestiones, y esto implica, si me lo permiten también destacar de esta forma, una cuestión
de experiencia. Entonces, más que cualquier otra cosa, yo trataría de comunicar, si se me permite, lo que ha sido un proceso vivencial, un proceso de crecimiento. Desde mi perspectiva, los procesos donde más aprendí, los más vertiginosos fueron estos que se dieron a partir de la pandemia, fundamentalmente 2020, en la elección de ayuntamientos municipales en el estado de Hidalgo y desde luego este de 2021. Un proceso donde hubo bastantes coincidencias entre el Tribunal Electoral del Estado de México, y creo que las estadísticas así lo pueden reflejar, y algunas diferencias en cuanto a distintas formas de interpretar la legislación, todo dentro de lo que se prevé en la Constitución Federal y los tratados internacionales. Realizamos distintas lecturas y eso es lo que muchas veces nos lleva a los desencuentros. De verdad, no resisto la tentación de destacar esto. Una sentencia de las que más aprendí en todos estos años fue la del expediente JDCL 396/2021 y acumulados del 16 de agosto de 2021 de su ponencia, magistrado presidente, que tiene que ver con la cuestión de la asignación de diputaciones al Congreso del Estado de México. La verdad es impresionante la forma en que se manejaron los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad de la Sala Superior, y bueno, pues refleja evidentemente estudio y dominio de la cuestión. Sin embargo, pues bueno, como sucede, aquí hubo 3 o 4 desencuentros, porque no coincidimos ni con el OPLE, ni con el Tribunal Electoral del Estado de México y la Sala Superior, con ninguno de los 3, incluida la Sala Regional Toluca. Pero bueno, esto pues, es resultado precisamente de que en el derecho no existen concepciones unánimes, existen distintas orientaciones, a veces se les da más peso a ciertos principios o formas de empezar a abordar los asuntos, y sobre todo pues con esto que ya sabemos muchos, de que en las cuestiones de representación proporcional, todo lo que implica la aplicación de las fórmulas, pues Pitágoras sí se equivoca, porque 2 más 2 no son 4, sino más bien da lugar a 5, 6, 7 o hasta 8 diputaciones, dependiendo a los aspectos a los cuales les vamos dando valor. Pero esto, pues creo que es parte de lo que podemos compartir y dialogar en esta ocasión. Miren, hay muchísimas sentencias, tanto del Tribunal Electoral del Estado de México, que me parece que el recuento, yo ya hice, señalé una de las sentencias, de verdad, me encantó esta sentencia que les estoy mencionando, y créanmelo, es una de las sentencias que dije, si quiero aprender RP, debo guardar esta sentencia. Entonces, muy, muy aleccionador. Pero bueno, ¿de qué va a tratar esta plática? Precisamente de algunos aspectos que son fundamentales para la resolución de los asuntos, y una de las cuestiones que más voy a, si ustedes me permiten destacarla, es esta que tiene que ver precisamente con la y pues la función jurisdiccional de Aragón, en una obra que se denomina el Tribunal la Constitución y el Tribunal y la Constitución Normativa,
y me parece que es así. En esta ocasión, pues hasta se me fue el nombre, pero bueno, seguramente más adelante me voy a acordar. No, fue Manuel Aragón. Sí, Manuel Aragón. El otro libro que estoy mencionando es de Eduardo García Monterrey. Manuel Aragón, y como también en su turno, mucho antes, lo señalaba Hans Kelsen, decían que el auténtico custodio, la auténtica garantía de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y si ustedes me permiten hacer una precisión, a partir del asunto Rosendo Radilla, pero ya desde antes lo había señalado la Sala Superior, desde el año 2001, cuando se empezó a ver el tema del control concentrado y no existe un monopolio de los tribunales constitucionales, las cortes de justicia, en cuanto a lo que es por un contraste de las decisiones que se adoptan por las autoridades administrativas o jurisdiccionales en lo que es el control concreto, como también del control abstracto, que es el control de leyes. Y es una cuestión que no se monopoliza por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya algunos habían hablado del indebido monopolio del control de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte, porque en el sentido de que es una cuestión que no deriva de esa manera y exclusivamente a partir de lo dispuesto en el artículo 103, 105 y 107 de la Constitución, sino que existe un dispositivo amplificador, si nosotros así lo podemos entender, a partir del artículo 133. Y nuestro artículo 133, como se sabe, no es una disposición que surgiera con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, ni que se diera a partir del asunto del Rosendo Radilla del 2010. Ayudó para que finalmente se venciera un dique que se había constituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que es una cuestión que ya lo habían mencionado varios, Mario de la Cueva, entre otros, el doctor Mario de la Cueva, de que el alcance de este artículo 133 era mucho más amplio. Bueno, entonces, el hacernos cargo de esta cuestión, de que controlamos regularidad jurídica, incluidos el test de constitucionalidad, de convencionalidad, de constitucionalidad local y el nada disputado control de legalidad, todos los tribunales. Esta es una parte fundamental. Y sobre todo es una cuestión fundamental si consideramos, ustedes me permitirán, se los planteo, si puedo compartir mi pantalla y a ver cuál es la que tengo que compartir. Aquí está. Aquí está. Bueno, ¿qué es esta cuestión? Es un tema que a mí verdaderamente me encanta, esta cuestión de la independencia judicial. Y sobre todo, si tenemos presente esta cuestión, debo recordar que los órganos jurisdiccionales, en esta parte, la independencia judicial, es el último valladar a una fuerte tendencia del sistema político hacia lo autocrático o unipersonal, en lo que podríamos nosotros identificar como el resurgimiento de las llamadas facultades metaconstitucionales. El uso intensivo de los medios de comunicación, como ustedes recordarán, el recurso a los juicios paralelos,
lo que venimos enfrentando en todos los procesos electorales y la fase impugnativa de distintos actores, tanto a través de la prensa como de distintos medios como Facebook, Twitter, etcétera, en fin, cotidianamente. Luego, la descalificación de las competencias técnicas y científicas e incluso ya en un ámbito más amplio, el desbordamiento de la esfera militar de sus funciones regulares y el maniqueísmo. Entonces, nosotros somos los responsables de dar vigencia al sistema de pesos y contrapesos y al régimen de autonomías constitucionales para proscribir la distrofia del Estado constitucional y democrático de derecho. No solamente en lo más palpable, que es la cuestión de dar vigencia al ejercicio de los derechos político-electorales, por cuanto a que las limitaciones tienen que interpretarse de forma estricta y todos aquellos elementos que llevan a su ejercicio de una forma amplia para posibilitar el mismo, sino también en este contexto más amplio. ¿Qué somos las jurisdicciones, las distintas jurisdicciones dentro del Estado constitucional y democrático de derecho? Damos vigencia a los principios constitucionales y también a esta parte que corresponde al ejercicio de derechos. Si me permiten rápidamente, aquí vienen algunos aspectos normativos que creo que podemos también tener como referentes y rápidamente pasaría a esta cuestión. Esto tiene que ver con una situación del modelo de justicia y el modelo de juezas y jueces, así como el modelo de secretarios, secretarias, proyectistas, en donde desde mi perspectiva, como lo señalaba el profesor del exilio español, don Ruiz Ocasén Siches, de lo que se trata es de no solamente dar vigencia, sino inclusive vencer estas inercias, las inercias del poder y también las inercias de la jurisprudencia, que muchas veces podríamos considerar nosotros arcaica o ya rebasada por el propio contexto social. Sin desconocer este contexto de las presiones que se tienen que resistir en muchas ocasiones. Como lo decía la magistrada presidenta, no han sido pocos los asuntos en donde se han dado soluciones novedosas a problemáticas que a lo mejor ya existían, pero que no habíamos conocido porque no se habían planteado ante el tribunal. Y es en muchísimos asuntos, sobre todo ahora que los diversos actores políticos, la ciudadanía, los partidos políticos han cobrado conciencia del poder de las llamadas acciones declarativas, es decir, poder establecer los alcances de la Constitución local, de la legislatura electoral local, el Código Electoral del Estado de México, en fin, entre otros ordenamientos, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para conocer el alcance de sus derechos. Y aquí es una cuestión donde a mí me interesa destacar lo siguiente. Nosotros resolvemos muchas veces en prospectiva, sino más bien en prospectiva, y somos los responsables, las responsables de dar definiciones. Yo recuerdo que en varias ocasiones con mis compañeros comentaba y me decían, oye, Juan Carlos, pero es que estamos yendo más allá en este asunto y el tema que nos están planteando es esto. La cuestión está de la litis. Cómo nos dan problemas las litis cuando finalmente nosotros sabemos qué es lo que se pretende, hacia dónde se quiere llegar, y muchas veces me siento enfrente de las constancias, las demandas, el acto impugnado, las normas, y hago esta reflexión para mí mismo.
¿Qué es lo que me están planteando que yo no estoy comprendiendo? ¿Hacia dónde se quiere llegar? ¿Y de dónde venimos? Y entonces es ahí donde digo, pues, tenemos que atender no solamente este contexto, un contexto muy general, sino al contexto fáctico y normativo del medio de impugnación que se nos está planteando. Y tenemos que dar, ¿qué? Los tribunales, ¿para qué estamos? Las juezas y los jueces. Para asumir una actitud valiente, para vencer esas resistencias propias al interior de los órganos, sí, sino también las inercias de lo que se ha llamado, un autor así lo denomina, Roscoe Pound, el peso muerto de la jurisprudencia, de aquella jurisprudencia que se ha convertido en una camisa de fuerza y que no da respuestas a fenómenos nuevos. Y entonces, haciéndonos cargo de esto, ha habido muchas sentencias, ustedes recordarán, en donde parten a través de las llamadas acciones declarativas. Una de las que más recuerdo fue aquella que se planteó en el caso de los chapulines, en el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, cuando Han Rong pretendía, antes de concluir su encargo, solicitar una licencia y postularse a otro cargo. Y entonces se hace una consulta por el Partido Revolucionario Institucional y también por el propio ciudadano al órgano, y lo que se estaba buscando era una definición. Y es ahí donde a mí me quedó claro la importancia de poder anticiparnos estas problemáticas. Es cierto, recuerdo que hay un asunto, lo vamos a ver un poco más adelante, la cuestión esta de los registros de convenios, de coaliciones, y la oportunidad para la impugnación de estos convenios. Y bueno, que si todavía no hay acto, que si todavía no hay asignación, entonces pues te tienes que esperar al momento procesal oportuno. Pues me parece que son cuestiones que inclusive se tienen que revisar o rectificar. ¿Por qué? Porque pues, precisamente esta posibilidad de anticiparse al momento del registro de la asignación nos va a dar grandes soluciones, como también ocurre en el caso de las acciones afirmativas. Entonces, independencia, y los tribunales estamos para dar definiciones en aras de ¿qué? De dar certeza a los procesos y anticiparnos a problemáticas. Y entonces, sí, me queda claro que si convenio, la oportunidad, etcétera, como puede haber muchas otras cosas, pero precisamente se tiene que ser lo suficientemente persuasivo para dar los precedentes. Y reconozco, pues aquí ilustraba en el caso de esta sentencia de representación proporcional, cómo hubo de distintas soluciones. Pero me parece que también estas definiciones van marcando rutas. Y quizás no nos hagan caso en un momento. Yo recuerdo que en alguna ocasión también criticaba aquellos órganos que adoptaban siempre decisiones por unanimidad o por consenso. Y me parece que no es tanto así. Muchas de las decisiones que actualmente se encuentran en materia electoral en el texto de la Constitución o de las leyes generales, o que en su momento estaban en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron resultado de la adopción de votos particulares que se dieron por muchas magistraturas, que yo lo que tengo muy claro, porque trabajé con él, fue el caso del doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Fue el primero que estuvo planteando el tema de la justiciabilidad de la cuestión democrática al interior de los partidos políticos. Lo que implicaría la proscripción de las zonas de inmunidad al control de la constitucionalidad por parte de la jurisdicción plenaria de la materia electoral, ¿no? Que fue uno de los casos. Entonces, por eso estaba hablando de este modelo de juezas y jueces
así como el modelo de secretarios y secretarias. Bueno, están estas cuestiones de las garantías institucionales. Yo recomendaría leer los casos Watergate, el caso United States versus Nixon, y es un asunto que recuerdo mucho en distintas exposiciones que ahora créanme lo que espero que ustedes lo compartan, no tiene desperdicio. Este caso Watergate como el caso John Hook, Iván el Terrible, perdón, pero mi ruso no es muy bueno, entonces me cuesta trabajo a veces pronunciarlo, o el caso de Refah Partisi, del Partido de la Prosperidad y otros contra Turquía, o el caso de la exesposa de Álvaro Colón en Guatemala, o por ejemplo el caso López Lopni y otros versus Honduras. Y estos asuntos, ¿por qué me gusta recordarlos? Porque para mí son paradigmas de lo que es la independencia judicial. En el caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos, a pesar de la presión que existía por parte de la Casa Blanca, Richard Nixon y todo el aparato gubernamental, dictaron una sentencia por la cual ordenaron que los documentos que se tenían resguardados, evidencias por la Casa Blanca, el gobierno de Richard Nixon, se entregaran al fiscal especial, que en este caso era Elliot Richardson, y al juez John Sirica, y que esto daría lugar al caso Watergate. Recordarán ustedes este asunto de espionaje político por parte del Partido Republicano, Richard Nixon y sus asesores, hacia el Partido Demócrata. Y cómo resistieron esta corte Warren de Earl Burger, el segundo Warren, la gran Warren, y pudo resistir toda esta presión. En el caso de la independencia de Iván el Terrible, este criminal de guerra el genocidio cometido en contra del pueblo judío, y que a mí me sorprendió cuando tuve noticia de este asunto. Y digo, no solamente la cultura jurídica está en los libros y en las sentencias, sino también en la televisión. Y fue una serie de Netflix, y esto me llevó a algunas investigaciones. Y yo lo que advertía es que a pesar de que cuando se deportó a quien se juzgaba como un crimen de guerra durante el nazismo, a Iván el Terrible, se deporta a Israel. En Israel es juzgado y condenado a la pena de muerte. Sin embargo, cuando el asunto llega al Tribunal Supremo de Israel, y pues bueno, pues yo recuerdo que fue muy significativa la forma en que se celebró por el pueblo judío, por la nación judía, la condena de muerte. Sin embargo, se impugna esa sentencia, y pues bueno, se advierte que existe duda y absuelve el Tribunal Supremo. Y entonces, para mí, a pesar de lo impopular que iba a ser esa determinación, pues fue un ejemplo de lo que es independencia judicial. A pesar de que, como decimos allá en mi pueblo, los iban a quemar en leña verde, decidieron. Hay duda, porque finalmente, como consecuencia de la apertura, de la caída de la Unión Soviética, se dio apertura a distintas pruebas que no se habían tenido en la primera instancia, y se dijo, es que hay dudas sobre la identidad del sujeto, y esto genera que absolución. Bueno, después trató de juzgarle en Alemania, pero bueno, finalmente pues vino la muerte liberadora, y pues esto hizo que gritara un nuevo juicio, una apelación. Luego, en el caso de este partido, el Refah Partisi, como se recordará, Turquía es un país con mayoría musulmana. Y entonces la Suprema Corte de Turquía se conoce de un proceso de disolución, lo
que sería el equivalente a nuestro procedimiento de pérdida de registro, contra este Partido de la Prosperidad, porque era un partido que atentaba contra el principio de separación de Estado e Iglesia. Propugnaba por el restablecimiento de un régimen islámico. Y entonces se consideró que esto atentaba contra el principio democrático y fue sorprendente porque inclusive para la disolución se consideró que eran inconstitucionales ciertas disposiciones de la ley de partidos que se representaban un valor, una protección para este Partido de la Prosperidad, y finalmente en un país con mayoría musulmana determina el Tribunal Supremo la pérdida del registro. Esta decisión de la Corte Constitucional de Turquía fue impugnada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual confirmó la misma. Luego, en el caso de la independencia judicial también, este otro asunto que para mí resultó maravilloso y también es una delicia la lectura de la sentencia, es la Corte Constitucional de Constitucionalidad de Guatemala, en donde existe una restricción para que familiares de quien es presidente se pueda postular a ese cargo. Y entonces se presenta el divorcio de la Sandra, en ese entonces la esposa Sandra Julieta Torres Casanova, esposa de Álvaro Colo, y dijo, bueno, pues con esto ya libré la restricción constitucional y soy elegible. Conoce la Corte de Constitucionalidad y determina que se estaba presentando una cuestión de un fraude a la Constitución. Entonces, para mí fue revelador de lo que es independencia judicial. Realmente no estamos para dar satisfacción a los distintos actores políticos, sino para dar vigencia a esos principios constitucionales. Luego está el caso de López Lone y otros. Y aquí fue la situación en donde Zelaya, que pretendía, dicen algunos, una reelección, realiza una consulta para ver si se podía modificar la Constitución de Honduras. Finalmente se realizan algunas consideraciones por integrantes de la judicatura y esto genera que se realicen procedimientos disciplinarios y se les renueven los y finalmente la forma en que lo resolvió la Corte Interamericana también desde mi perspectiva es muy importante en este sentido. Bueno, todo esto implica reconocer que nosotros más bien tenemos instrumentos, muchísimos instrumentos. Faltan algunas otras cuestiones, por ejemplo, yo recuerdo que en una de estas cursos que me tocó dar en Guatemala, tuve oportunidad de advertir cómo existe la posibilidad de que una parte del presupuesto se destine un porcentaje fijo a la judicatura. Y entonces, pues esto es una de las condiciones que me parece que va en abono a la independencia judicial, no solamente la cuestión esta del proceso de designación, de remoción, la duración, las condiciones para retirarse, etcétera, sino también esta cuestión presupuestaria. Y hay muchos otros casos que podríamos mencionar. Pero bueno, llegando ya a la parte que podríamos identificar como central de esta cuestión, pues yo les refería el caso del llamado sistema electoral mixto y los convenios de coalición en el estado de Michoacán para la elección de diputaciones federales. Tenemos un precedente en la Sala Regional Toluca, hay muchísimos de la Sala Superior, y esto me parece que es una oportunidad muy importante, porque yo creo que ahora que creo que puede haber un poco más de tiempo, no sé si yo voy a tener más tiempo, a lo mejor sí, estaré en la banca de desarrollo o a ver en dónde, y
habrá tiempo, pero algo me parece que debemos hacer en los tribunales es aprovechar estos espacios en donde no hay proceso electoral y irnos anticipando. Bueno, pronto vendrá la nueva integración de el Congreso local o el Congreso de la Unión, y es una cuestión fundamental para revisar. La oportunidad en cuanto a la impugnación, aquí la Sala Regional de Toluca resolvió que, bueno, pues no había todavía un momento procesal oportuno, el momento del registro del convenio de coalición, porque no se daba materialidad a lo que podía configurarse como un fraude constitucional. Se trataba más bien de una especulación. Pero pues yo, según lo que he visto en otros casos, ya hay otro tipo de definiciones por la Sala Superior, y usted recordará el caso del siglado. Ya no se vale la cuestión de que pues eres de un partido y puedes ser postulado por otro partido mientras que tengas una cobertura por el convenio de coalición. No, tiene que ser un siglado efectivo. Y eso me parece pues ya que es una cuestión, pues, un gran avance. Entonces yo creo que todavía lo que habría que estar resolviendo es cuál es el momento oportuno para cuestionarlo, y me parece que en ese sentido pues tendríamos que acudir más a este precedente al que me estoy refiriendo, que es de la Sala Superior, y que se estableció en el recurso de apelación 121/2020, y hubo algunos más de la Sala Regional. Bueno, aunque claro, estos fueron a propósito de las llamadas acciones afirmativas. Pero ustedes, en fin, habrá que tener presente este precedente de la Sala Superior y ver cómo va marcando rutas. En el entendido de que, como pueden ustedes advertir, en el caso de materia electoral, pues tenemos muchísimos precedentes, ¿no? E instancias que pueden establecer los OPLES, las salas regionales, la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Jurisdicción Supranacional. Entonces, pues, ¿cuál sería mi conclusión? Pues yo creo que tenemos que hacer todos estos estudios. Acudo nuevamente a esta sentencia de la magistrada presidenta Leticia Victoria para establecer cuál es el estado de la cuestión. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Según estas instancias que tienen la posibilidad de establecer jurisprudencia, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior. Y si se han dado estas definiciones, pues nosotros establecer si las diferencias que se tienen en cada caso son suficientes para llegar a una conclusión diversa. Luego, están los casos de violencia política por razón de género. Y estos casos, desde mi perspectiva, ha sido fundamental realizar los test de lo que sea las aproximaciones que ha realizado la Sala Superior, el protocolo de actuación de la Suprema Corte, también el de la Sala Superior, en el caso de violencia política de género y las reformas recientes en estos casos, así como otros avances. ¿A qué me refiero? Veo preocupación, por ejemplo, lo advertí en el caso de Pajacuarán y en algunos otros en donde se ha echado mano de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros, y cómo realizar un ejercicio de ponderación para poder compaginar lo que es la libertad de expresión, el debate, el mercado de las ideas, lo que le interesa escuchar al electorado y lo que es una adecuada contienda política.
Y entonces ver aquellos aspectos que pueden incidir en la imagen, en el honor, en cuanto a las trayectorias de las mujeres y el efecto diferencial. Y entonces es esta parte en donde también nosotros tenemos que dar definiciones. Y está este caso de Pajacuarán, que fue un asunto muy, muy interesante, como también hubo otros. Recordarán el caso de las nulidades de elección, el de Iliatenco, el de Atlautla, por ejemplo, que resultan también paradigmáticos. Inclusive en el de Atlautla, yo le recordaba a la maestra Claudia Hernández Zapata, coordinadora, le dije, oye, además de que ella tenía muy claro lo que es violencia política de género, no solamente porque es mujer, sino porque es muy cuidadosa, muy inteligente y pulcra en cuanto a sus proyectos, le dije, oye, fíjate que está también esta cuestión del discurso de odio. Y hay un test que se estableció en una de las instancias de la Organización de Naciones Unidas. Y entonces yo advertí esta cuestión de muerte. Y debo decir, es un asunto complicado porque pues eran solamente 2 días. Y entonces esa parte, ¿cómo nos dan dolores de cabeza? La cuestión de lo determinante. Porque pues es casi que a veces no hay posibilidad de que la moneda caiga de canto. Entonces, pues, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. Empate y queda la decisión como lo estableció el Tribunal Electoral del Estado de México y la Sala Regional. Y entonces, ¿no? Ya hay que dar una definición. El tema es a qué le vamos a dar. Y entonces, cómo una expresión tiene distintos alcances en función del sujeto. Y ese es el efecto diferenciado. Esto, decía, yo escuché a alguien, el magistrado Orozco decía, pues, es que a veces no hay que tener la piel tan delgada, o a veces hay que tenerla muy delgada. Y entonces, y no es una cuestión de misoginia, es decir, las mujeres tienen la piel más delgada, sino que este tipo de acciones, este tipo de conductas, tienen un efecto más fuerte tratándose de las mujeres. ¿Por qué? Ya, también fue otra cuestión, y otra idea que me cambió por el contexto, por las resistencias que deben vencer las mujeres. En un hombre, bueno, pues como dicen, ¿no? Entre abogados te veas. Pues aquí el que se lleva se aguanta, estamos en la política y entonces un día te van a decir esto, tú se la regresas. Ya, pero en el caso de las mujeres es distinto. Y entonces ese asunto de la cláusula me parece maravilloso por la forma en que se aplicaron los tests, tanto por el tribunal local como por la sala regional Toluca. Y conste que no estoy incurriendo en un vituperio porque la sentencia pues, no es mía, es de la sala y quien la hizo fue Claudia. Y entonces no estoy hablando de algo que yo hubiera realizado, sino más bien que se advirtió. Entonces, ¿a qué voy? Ya llevamos 2 sentencias, esta del Estado de Michoacán. Como recordarán ustedes muchas, oye, pues no hubo la del Estado de Michoacán. Año con proceso tras proceso en el Estado de México se impugnan los convenios de coalición, y que si convenio de coalición, que si convenio de coalición y candidaturas comunes, pues, la importancia de hacer grupos de trabajo al interior de las ponencias para que se pongan a ver, dime cuál es el estado de la cuestión. Creo que es algo que ayudaría mucho, no solamente que se haga en los tribunales locales, en las salas regionales, sino también en la sala superior. Es muy importante para ver el grado de consistencia. Entonces, estudio, independencia y ahora también un nuevo elemento, consistencia. Bueno, y luego está esta situación que señalaba de la nulidad de elección municipal, está el precedente de Iliatenco y el de Atlautla. Y luego está el tema de las acciones afirmativas. Nosotros tuvimos un asunto de la comunidad LGBTTIQ
y más del estado de Hidalgo, en donde el Tribunal Electoral decía, oye, pues mira, no para este proceso, pero para el siguiente, hazle un estudio, tu tribunal, instituto local, y ve cómo se aplican lo de las acciones afirmativas. No, son derechos de realización inmediata. Claro, ustedes van a decir, bueno, tenemos también el precedente, por ejemplo, de las personas privadas de libertad personal. Lo que la sala superior dijo, oye, pues hace estudios para ver la viabilidad y cómo puede operar. Pero en este caso, ya nosotros hemos visto cómo, así como está el caso de la comunidad LGBTIQ y más, están el caso de los pueblos y comunidades indígenas y otros más, migrantes, transgéneros, entre otros más, donde esto que les venía mencionando de las acciones afirmativas y también ir pavimentando la carretera democrática por donde van a pasar estos asuntos que tienen que ver con la conformación de los órganos colegiados, ¿no? Y así como tenemos estas variables en la legislatura, seguramente más adelante nos vamos a encontrar con cuestiones que tengan que ver con ayuntamientos municipales, etcétera. Entonces, pues esto nos va a permitir a nosotros también ir avanzando. Otro tema más, el llamado tema de los equivalentes funcionales, que recordaron ustedes el caso de Metepec. El precedente que estoy citando es el de Morelia, Michoacán, y hubo otros más, Huixquilucan, algo que se le parecía que era, por ejemplo, Ecatepec, de los que recuerdo y los asuntos que más me ha gustado proyectar. Y entonces, pues esta cuestión de, pues mira, yo recuerdo cuando escuchaba en el caso de Morelia, y decían, oye, es que están aprovechando para repartir bultos de cemento y despensas. ¿Qué es esto? Pues esto me suena como a campaña, ¿no? Y más y entonces, pues vamos a verlo, y empezamos a ver el asunto, es de la ponencia del magistrado Abante, y afortunadamente el magistrado Abante puso en el centro o sobre la mesa el presidente del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que fue quien, abrevando en la doctrina de otras instancias de Estados Unidos, pudo identificar estos aspectos. Y bueno, pues ¿cuál es el fondo del asunto? Pues todas estas cuestiones que vemos de actos de simulación, fraude a la Constitución, abuso del derecho, etcétera. Y entonces, si me preguntan cuál es la génesis del principio que está en juego, pues evidentemente la equidad en la materia electoral, pero en el fondo está fraudezote a la Constitución, y entonces pues ahí se dio esa conclusión. Digo, costaba trabajo, porque pues uno decía, oye, pues esto parece más algo de alguien que pues es muy segura o muy seguro de sí mismo, y pues bueno, tiende a hacerse publicidad porque está convencido de lo que está haciendo está muy bien, y entonces tiene que compartirlo con todos, algo así como, no sé si recuerdan este programa de televisión, que todo México se entere, ¿no? Y entonces ahí lo vemos en las redes, pero pues oye, si tomamos en cuenta los elementos de ese contexto, y el contexto no solo está dado porque estés en el proceso, sino porque estás muy cerca, o por toda la dinámica de los distintos elementos que figuran en la propaganda. Pues lo estás ubicando en un lugar, utilizas algo que se parece a un eslogan, y en fin, y esta doctrina, no sé si la recuerden ustedes, una doctrina muy famosa que dice, si hace como pato, camina como pato, y parece un pato, pues seguramente es un pato. Y entonces, pues uno llega, pues ¿qué es lo que necesito? Pues voy a desprender del ordenamiento jurídico
cuáles son esas llamadas prohibiciones implícitas para decir, oye, todos tienen que arrancar al mismo tiempo. Entonces, no es válido que estés anticipándote al proceso, y así puede haber muchas otras cuestiones. Entonces, me parece que este también puede ser un asunto interesante. Y luego otra cuestión, lo de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Qué lata dar. Y aquí yo veía, cuando felizmente por primera ocasión coincidíamos tres, el OPLE, el Tribunal Electoral y la Sala Regional, pues bueno, como funciona nuestro sistema, la Sala Superior dijo, no es así. Y entonces, sin embargo, a pesar de esta cuestión, yo creo que es muy importante y bueno, mientras no nos hagan la jurisprudencia, pues creo que todavía tenemos ese margen de actuación. Bueno, si hay alguien que dice, pues primero van las mujeres, primero van los hombres, y no interesa tanto el contexto histórico, porque aquí hay que darle más peso al principio de certeza, y bueno, pues el principio de certeza pues es un principio de carácter formal, pero el contexto histórico, ¿de qué te habla? Pues que las mujeres siempre han estado subrepresentadas. Y entonces, cuando hay la oportunidad de hacer algo que se conoce en materia de derechos humanos en el ámbito supranacional como una reivindicación histórica, pues resulta que se dijo que no, que van primero los hombres y los ajustes tienen que estar predeterminados. Y bueno, pues me parece que el mensaje por parte del OPLE, el Tribunal Local y la Sala Regional fue muy fuerte, y quedará ahí. ¿Qué necesitaríamos para esto? Pues bueno, que la Sala Superior rectifique el criterio, si tuviera que rectificarlo, y esto no implica que sea malo por sí mismo, o bien que se haga una reforma constitucional o una ley general para una regla donde se reconocen estas posibilidades. Que las sentencias aditivas también tienen esta posibilidad. Hacerse cargo del contexto, el contexto histórico. Y entonces aquí ya estamos hablando de la prospectiva. Y yo recuerdo que en esas sentencias de la magistrada Tavira y muchas de representación proporcional del Tribunal Electoral del Estado de México, dije, pues a ver cómo superamos esta cuestión, porque están hablando del contexto histórico y están diciendo, esto es así porque ve cómo hay, y los partidos políticos también ya se hacen cargo. Yo recuerdo, y es otro dato que me parece muy importante, el darle vigencia al principio de inmediatez. Es decir, ¿qué implica esto? Escuchar a los actores. Cuando uno tiene la posibilidad de interactuar, bueno, no interactuar, sino más bien escuchar y hacer preguntas en relación con los asuntos, respetando el principio de reserva y toda la cuestión de no adelantar juicios, cambia la perspectiva. O sea, a mí, de escuchar los alegatos, confirmé lo que alguna vez vi en la sala superior en la primera integración. Recuerdo que el magistrado Reyes había circulado un asunto en un sentido, y después de los alegatos le sugirió a los actores que fueran a ver a todas las magistraturas y cambió el proyecto. El alegato nos cambió. Y entonces, a la vez que cumplimos con el principio de inmediatez, de verdad no tenemos esa posibilidad de escuchar a los actores. Y entonces, y me ha pasado en otros asuntos, me hacen planteamientos, esto no lo había visto, o tienen esta preocupación, no se les va a dar la razón, pero para solventar adecuadamente esa preocupación, que es la que consideran que les da la razón, pero no es así, pues habrá que explicarlo adecuadamente. Y entonces está cumpliendo también con otra cuestión, el carácter orientador y pedagógico de las sentencias. Luego, están los asuntos del rebase de tope de gastos de campaña, este asunto de Oaxaca, habrá que tener también aquí un precedente de la Sala Regional de Toluca, que es el de Peribán, de hace ya unos 2 años, me parece,
Pero bueno, como también esta causa de nulidad expresamente prevista en la Constitución puede dar lugar a la nulidad. No está lo de la facultad de fiscalización y el secreto ministerial, que también me parece otra cuestión relevante. Para mí me generó sorpresa de si ya estaban los precedentes del secreto bancario, del secreto fiduciario, por ejemplo, pues no entiendo por qué había resistencias para llegar a la conclusión de que sí, también se podía tener acceso al. Me parece que hemos perdido la conexión con el magistrado Juan Carlos Silva. Veamos, por favor, nuestro soporte técnico. Unos minutos, segundos, por favor. Estamos transmitiendo en vivo y como comentaba en un principio, la tecnología, pues, nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Entonces, en un minuto, en unos segundos, tendremos respuesta por parte del magistrado Juan Carlos Silva, quien nos está deleitando de verdad con temas tan importantes y trascendentales que listan las preocupaciones de los órganos jurisdiccionales. De verdad que los temas que nos está compartiendo justo son los que nos deben llevar a esta reflexión, ¿no?, del sistema electoral mixto que en el Estado de México no tenemos, pero es bien interesante tener este contexto, el de violencia política por razón de género, donde, como al principio lo anuncié, sí tuvimos varios asuntos en esta materia. Las acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTTIQ y más, en donde también puedo decir que el Tribunal Electoral del Estado de México no conoció de un asunto de esta naturaleza, de pueblos y comunidades indígenas tampoco, pero de verdad son muy ilustrativos porque seguramente en este avance que vamos teniendo por la dinámica, como decía, del proceso electoral, en algún momento nos llegarán este tipo de impugnaciones. Los equivalentes funcionales, la forma en que nos lo está planteando el magistrado Silva Daya es muy interesante y creo que nos lo deja para la reflexión, así como el tema de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, donde él lo comentó ahorita, ¿no?, donde por primera vez las tres instancias no locales, sino el instituto, el tribunal y la sala regional estábamos ya de acuerdo. Aprovecho este espacio para saludar a la magistrada Pati Tobar, quien ya desde hace varios minutos se integró a nuestra conferencia. Saludos, magistrada. Hola, Leti. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, magistrada. Aquí esperando que se reanude la conexión del magistrado Silva Daya y, bueno, haciendo unos breves comentarios sobre estos precedentes relevantes de la Sala Superior y de la Sala Regional Toluca, de que de verdad nos motivan y nos inspiran para dar lectura y rescatar, por supuesto, estos criterios tan interesantes. Y bueno, pues la oportunidad para la impugnación, ¿no?, que yo creo que también este es un tema que se nos presenta en el día a día y que también nos deja el análisis en la mesa. ¿Tenemos algún tipo de comunicación, Cristian, con el magistrado Silva Daya? Sí, justo estoy hablando con su particular magistrado. Me dice que sí, esta tiene un poco de problemas, pero que lo aguardemos unos minutos que están por ver la posibilidad de resolución de ello. Gracias, Cristian. Entonces esperaremos un momento. Y pues retomando estos comentarios que nos deja el magistrado Silva, ¿no?, el siglado efectivo para la postulación de candidaturas en las coaliciones. Y creo que sí será un tema de importancia el que la recomendación, ¿no?, la recomendación que nos hace en cuanto a la lectura de los casos para reflexionar sobre la independencia judicial en los casos del caso Watergate y los otros que nos mencionó. Estoy atenta, Cristian, para el retorno del magistrado. Creo que ya está conectado el magistrado Juan Carlos Silva. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí de vuelta. Entonces, pues ahora, pues voy a retomar esta. Vamos a compartir.
compartir. A ver, voy a tratar de compartir otra vez mi pantalla. Y a ver si me pueden habilitar, por favor. Soporte técnico, por favor, nos Y apoyan. luego, ya. A ver. Listo. Aquí estamos. ¿Sí? Y entonces me parece que andábamos por ahí. A ver. Y bueno, seguimos con esta cuestión. Les habla el secreto ministerial, y yo más bien las señalaría como casos de estudio, que para ver, porque fíjense que yo cuando incorporo a alguna persona a la ponencia, les digo, a ver, no veas tanto el criterio, si es nulidad o no, ve metodologías. ¿Qué es cómo están estudiando la nulidad? ¿Dónde se da el problema? Sabemos, por ejemplo, la regional Toluca, creo que fue la única, de las que anuló la elección, que fue la de Zitácuaro, por el caso de los influencers, que es asunto STGIN 39 diagonal 2021. Y bueno, debo decir, yo estoy convencido de que esto es nulidad, me suena a nulidad, y funciona nuestro sistema. Fue la decisión de la sala superior, que fue a través de la cual se revocó pero yo y verlo sobre todo confrontando un distinto precedente, el que se estableció en el Subrec 1874, que tiene que ver con la nulidad de la elección de Tlaquepaque. Porque, como recordarán, en Tlaquepaque lo que ocurrió fue que hubo un mensaje de un prelado católico y a través de las redes sociales. Y la sala superior dijo, violas el principio de separación de Estado e Iglesia, y además por el momento en que ocurrió este mensaje que se difundió a través de las redes sociales, pues fue determinante. Y entonces creo que realizar este ejercicio, verlo con lo que resolvió en Zitácuaro, nos permitirá advertir el grado de consistencia por la sala superior. O hay otros casos, por ejemplo, si presentación proporcional generarían varias reflexiones. Luego está el caso de la nulidad de elecciones por errores en la impresión de boletas. Y entonces este asunto, yo diría que también son casos de estudio. No tanto porque me interese que alguien nos dé la razón y diga, no, sí, la sala regional Toluca hizo las cosas bien
y la revocación de la nulidad de la elección de una diputación local o de una elección municipal por errores en la impresión de las boletas, donde a los partidos políticos minoritarios no se les identificó adecuadamente en un caso ni siquiera había registrado candidatura, sean importantes, sino también decisiones en los principios nos lleva a soluciones diversas. Y nuevamente, como se los decía, el dolor de cabeza se genera cuando uno está es el carácter determinante de las infracciones. Y entonces fue esa entre lo que se resolvió por la Sala Regional Toluca y lo que finalmente prevalece, que es por la Sala Superior. Bueno, ya después aquí tengo algunas infografías que me parecen también muy útiles, tanto que tuve del blog, y me parecen muy interesantes, por cuanto a que en una forma muy breve nos permite establecer el estado de la cuestión. Creo que lo que estaría faltando es aproximación inmediata a lo que es temas normativos internos, ayuntamientos, integración de OPLES, el blog del magistrado Felipe de la Mata, sobre todo porque también tiene una parte de artículos, libros en prensa, Twitter, que también no tiene ningún desperdicio, ¿no? Y bueno, está que corresponde al asunto de Michoacán, que ya mencioné, el otro de la Facultad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tema de los influencers que les había mencionado. Aquí tengo el tweet de la Sala Regional Toluca y el de la Sala Superior, y luego finalmente ya, si ustedes me lo permiten, para concluir, cerraría con esta cuestión. ¿Qué aspectos pretendía destacar? El tema de la independencia, la misión constitucional que tenemos encomendada como integrantes del Tribunal Electoral del Estado de México. Creo que todos sabemos que así estuviéramos en un tribunal de cuantía menor o de paz, tenemos la misma responsabilidad, el mismo peso. Finalmente resolvemos temas que tienen que ver con la vida de las personas, la vida política, el desarrollo. Nomás vean el caso de violencia de género, el que a uno lo incluyan en el registro, pues ya es la muerte civil, ¿no? O, por ejemplo, algunas otras cuestiones que no son menores, la cuestión esta de los procesos penales, un asunto muy paradigmático para tanto en el Tribunal Electoral del Estado de México como en la Sala Regional y también la Sala Superior, que fue el asunto de Coacalco, muy importante. Y luego la situación que les venía señalando, la congruencia y la consistencia. Sí es un aspecto importante el tener claridad en cuanto a los distintos precedentes, pero me parece que también en forma paralela es muy importante la congruencia y la consistencia del propio órgano con sus propios precedentes. La jurisprudencia, me parece que en el asunto de Nextlalpan todos entendimos y sabíamos cómo iba la Sala Superior. Sin embargo, pensábamos nosotros que
lo que correspondía era precisamente las decisiones que adoptamos que finalmente fueron revocadas. El tema de la exhaustividad, para mí fue muy revelador lo que ocurrió en todo este proceso y lo digo también de una forma autocrítica, pues, atender todos los problemas que se vienen planteando, todas las complejidades, inclusive si nosotros estamos sosteniendo una tesis, yo aprendí algo del magistrado Orozco y me decía, oye Juan Carlos, es que hay que tomar el toro por los cuernos. Y entonces, pues bueno, lo mejor es no solamente dar la definición, sino si sabemos que va a haber otro tema que nos va a generar o meter ruido, pues abordarlo y también pues darle la respuesta correspondiente y a fin de demostrar que a pesar de esa llevarnos una solución distinta, de todas las soluciones correctas, porque este aspecto que se adviene determinante para el sentido de la sentencia, porque puede llevar a una aplicación diversa, ¿no? Que no correspondiera en el caso. Luego, perspectiva, qué es lo que, de dónde venimos, qué es lo que estamos enfrentando en estos casos, por ejemplo, de violencia política, de paridad, alternancia, sobre todo en el caso de las acciones afirmativas, cuando se trata de sentencias que no solamente tienen un carácter aditivo, sino reivindicatorio. Y entonces, y esto tiene que ver no solamente con estas cuestiones de las llamadas acciones afirmativas, sino con otros temas. Y yo les digo, todos los años tenemos el mismo problema. Viene la elección y son los mismos problemas. El registro de los convenios de coalición. Pues es una cuestión que se tiene que acabar. ¿Y quiénes tienen esa responsabilidad? En principio yo diría quienes tienen la posibilidad de modificar la Constitución y la ley, los partidos políticos. Pero son partes interesadas. Y entonces, ¿lo harán? ¿O es que necesitarán un empujón de la jurisdicción, de la judicatura para legislar en el sentido correcto? Ya sabemos nosotros cómo se ha vencido esta cuestión. Oye, pues las omisiones legislativas no implica que no tengas el derecho. Si tú tienes que integrar la norma, autoridad administrativa, inclusive órgano jurisdiccional, pues lo tendrás que hacer. Y que implican muchos actos, pues los tenemos que dar. Y no sería la primera vez si nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo el caso de la llamada reviviscencia en materia de acciones de inconstitucionalidad. Y lo vi en un proceso electoral en Hidalgo. La Suprema Corte había anulado las disposiciones que tenían que ver con materia indígena, los sistemas normativos internos, y sin embargo, a pesar de que los estoy anulando, me queda claro que está el proceso, pues que se aplique transitoriamente este sistema que estoy anulando y que se dé vigencia, pero ya concluido, pues lo tienes que reparar. Problema de prospectiva. Resultaba que no había tiempo suficiente porque apenas concluía el proceso electoral local en Hidalgo, no recuerdo qué era, y empezaba otro proceso, porque Hidalgo casi está cada año con procesos. En uno, municipales, otro, diputaciones, gubernatura, y ahí inicia nuevamente, no se ha podido hacer la elección concurrente o coincidente de todos los procesos electorales. Entonces, hay un problema de perspectiva. O luego, por ejemplo, el tema de fiscalización, cómo hemos tenido problemas de prospectiva. ¿Cómo se dictan las leyes y los acuerdos en materia de fiscalización de campañas? Pues para agotar la fiscalización por el INE. Pero no se piensa en que hay que agotar recursos de apelación, juicios de inconformidad, JRCs y JDCs que tienen que ver con fiscalización.
y siempre quienes somos los que empezamos a correr por estos temas, somos la judicatura. Así nos pasó en Hidalgo el año pasado, cuando yo decía, bueno, ahora que está el acuerdo del Consejo General del INE, que podía, porque recordarán ustedes que fijó la toma de protesta por un momento diverso, en lugar de hacerlo de manera compasada o consistente con el agotamiento de todas las etapas para revisar la cuestión de fiscalización, pues no, todo se hizo empalmado y finalmente hubo hasta otro dato. Se desintegró el tribunal local y entonces teníamos el tema de la fiscalización, teníamos el tema de la desintegración del tribunal local, teníamos el tema de que el Senado, pues sí, se apuró, lo integró, pero pues cuando le tomó protesta fue el día que vencían los plazos para resolver los medios de impugnación, que era el 15, aunque los designó unos cuantos días antes, 2 o 3, pues dijo, pues que vayan a rendir protesta después. Y entonces, pues, se quedó sin instancia. Y son situaciones que me parece que tienen que ver con el tema de que no existe la suficiente prospectiva para saber las problemáticas que se están enfrentando. Lo primero que hacen los calendarios, y a través de los calendarios, ¿no? Y entonces, pues, yo consulto bastante los calendarios. ¿Por qué? Porque me dan luz, lo electoral no se agota en el INE ni en los soples, sino que implica el agotamiento de todas las partes, las etapas que conforman el proceso electoral. ¿Cómo podemos avanzar? Fue otro dato, y es un dato que no solamente se generó a partir del estudio de un asunto, sino que en general el hábito del estudio y dónde esta cuestión el test de una declaración, me parece que de Urbano, no recuerdo exactamente. Entonces, yo lo advertí, porque como estaba haciendo un estudio para una tesis de las que estoy involucrado, la de doctorado, pues, vi en la página de la ONU que estaba esta cuestión del test de odio, y le dije a Claudia, oye, Claudia, hay que clavar y hay que aplicar este test. Y me dijo, adelante, correcto. Bueno, y entonces, también tengo esta cuestión de la de doctrina endogámica y la ruptura de paradigmas. Generalmente, lo electoral, también tenemos que hacer esta que me parece que no es una adecuada metodología, o no debe ser, si se entiende de esta manera. Lo electoral se agota en el tribunal y sus precedentes. En el tribunal y las sentencias de la sala regional. En el tribunal, la sala regional y las sentencias de la sala superior. Y si bien nos va, pues bueno, volteamos a ver qué ocurre en los soples, la sala regional, la sala superior, la Suprema Corte, la jurisdicción supranacional. No es nada más los presidentes, son otros elementos, y es estas cuestiones de los procesos endogámicos, es decir, como que nos encerramos en un caparazón, y es ahí donde se decide todo. La confrontación de el operador jurídico con el expediente. La ley, la
Constitución. Bueno, ya salvamos el dique de la lógica formal, premisa mayor, premisa menor, conclusión, y hemos avanzado diciendo, bueno, el sistema jurídico se articula por principios, reglas y valores. Bien, pero todavía falta estos nuevos desarrollos, lo que se ha llamado el diálogo judicial entre distintas jurisdicciones, las referencias comparativas. Y me ha tocado pocas veces ver de que en las sentencias de los tribunales locales se aluda a estos aspectos de las referencias comparativas. Aunque hay autores que niegan que exista un diálogo judicial, por ejemplo, Giuseppe de Bergottini, sin embargo, muchos otros aluden a esto. Este es el caso del juez Eduardo Ferrer MacGregor, el juez presidente de la Corte Interamericana, y otro compañero mío en el Tribunal Federal Electoral, que habla del diálogo judicial. Y esto es lo que precisamente nos va a permitir romper estos paradigmas. Y es así como equivalentes funcionales. Por ejemplo, el principio de validez de los actos de los actos legalmente celebrados, pues es una importación del constitucionalismo español, o por ejemplo el llamado Drittwirkung del constitucionalismo alemán, del Tribunal Constitucional alemán, o la ponderación del Tribunal Constitucional, que luego Robert Alexis se encargó de hacer la construcción doctrinal de esta metodología para la resolución de los asuntos. Y así muchos más, o por ejemplo la doctrina de la promoción personalizada que surgió, o lo que recuerdo que es la teoría del bombo y platillo de la Junta Electoral en España, y que también he visto sentencias del Tribunal Constitucional alemán. Entonces, los nuevos desarrollos, ¿cómo se van a dar? No solamente por una actitud. Jueces y jueces valientes que rompen paradigmas. Peso muerto de los precedentes de la jurisprudencia, sino también por el estudio, por el análisis de otras, de lo que se decide en otras latitudes. Y la doctrina, yo recuerdo que la primera etapa del Tribunal Electoral nos tocó distintos eventos. Ahí escuché a Alexi, al presidente del Tribunal Constitucional Español, Manuel Aragón, por ejemplo, Giovanni Sartori, y eso pues nos permitió avanzar, ¿no? Es decir, junto con la gran aportación de los procesalistas que llegaron del Poder Judicial de la Federación, Castillo, Reyes, Alfonsina, que en paz descanse, y conjuntarlo con la parte sustantiva, que estaba desde mi perspectiva muy fuerte con Orozco y el magistrado de la PESA, ¿no? En fin, pero bueno, y espero que a través de este breve repaso, señalamiento de estos precedentes, pueda contribuir al proceso de discusión, de diálogo, al debate que se viene construyendo, y reconocer, manifestarle mi agradecimiento a la magistrada presidenta, al magistrado Raúl Flores, al magistrado Víctor, por su amable anfitrionía en este Tribunal Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Silva Daya, por tan brillante exposición sobre temas
que claro que sí, hoy día cobran vigencia en los órganos jurisdiccionales y por supuesto ser muy atentos a esta recomendación de estudios de caso que nos ilustró de otros países. Si el tiempo nos lo permite de su parte, magistrado, tenemos un par de preguntas únicamente que nos gustaría plantearle a efecto de dar respuesta a las inquietudes del personal de nuestro tribunal. Sí, ¿verdad, maestro? Tenemos tiempo de su parte, ¿verdad? Gracias. Y bueno, pues no sin antes comentarle que por nuestra página de Facebook ha recibido varias felicitaciones por su excelente participación, magistrado. También comentarle. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. También comentarle, porque estaba usted en conexión cuando se interrumpió hace un momento, ya se encuentra con nosotros la magistrada Marta Patricia Tobar. Desde la mitad casi de la conferencia se incorporó para escuchar esta importante conferencia. Entonces, doy paso a las dos preguntas que tenemos únicamente, magistrado. Y bueno, pues Claudio le pregunta a usted que la sentencia a través de la cual se concluyó la nulidad de elección derivado de la existencia de violencia política en contra de una candidata en la elección municipal de Atlautla, al no estar expresamente referida a tal conducta como causal, en su opinión, magistrado, ¿es necesaria su inmediata reglamentación con el propósito de determinar sus extremos, entre otros tratándose de la determinancia, o por el contrario, basta esa maximización de derechos políticos y de los principios rectores de la función electoral para mantenerla vigente, magistrado? Bueno, no desde mi perspectiva, fíjense que afortunadamente ustedes recordarán que desde que se estableció o reconoció la llamada causa abstracta en el asunto de Tabasco, pues bueno, todos estos intentos por atar, delimitar el ejercicio de derechos y sobre todo la función jurisdiccional, pues fracasaron, porque el tribunal la sala superior no se arredró y al contrario dijo, bueno, pues ahora no es abstracta, es por relación a principios, es el asunto de cual, si no me falla la memoria, pues, el Alzheimer, los tragos. Entonces, y no es por un ánimo justiciero, ¿no? Aquí todos se sujetan a los prescripciones y humor de quienes integramos la jurisdicción electoral, ¿no? Sino finalmente pues se encuentran principios y era esto que les señalaba de la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. De verdad es un libro sensacional, hay que leerlo, como algunos otros más, Peter Schneider, entre algunos otros, de grandes constitucionalistas. Y les decimos, oye, pues mira, está en la Constitución tiene principios y reglas, la cuestión esta de respetar, proteger, garantizar, promover los derechos humanos, el pro persona, la indivisibilidad, interdependencia, el carácter de la autoridad jurisdiccional, máxima autoridad en la materia, la finalidad de los medios de impugnación, definitividad y revisar legalidad en un sentido amplio de regularidad jurídica, que pues nos permite a nosotros realizar interpretaciones. Y es todo. Pues la cuestión es que si está legislado, por ejemplo, la nulidad de la elección de diputaciones federales o senadurías, es una causa genérica tipificada o expresa. Y pues desde mi perspectiva pues no hay necesidad de andar inventando muchas otras cosas, pero bueno, tenemos rebase de topes y algunas otras cuestiones del 41 constitucional en la parte final. Y sí, bueno, pero sí, fíjate que no está algún elemento
previsto en la Constitución y entonces, pero lo puedo meter por genérica, no. Si el legislador consideró que esos 5 elementos normativos te dan lugar a nulidad, si solamente se figura 4, no tienes una causa residual en la causa abstracta. Ya no pasó. Pero si identificas un principio constitucional y bueno, pues, pues lo que ya sabemos que esté acreditado la realización del hecho, en la nulidad, a diferencia de los administrativos sancionadores, no es necesario decir quién es el responsable. Está el hecho y tiene esa posibilidad de incidir, o desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, y bueno, lo que implica la generalización y plenamente acreditado y es determinante, pues como les comento, pues cómo va, nulidad. Y entonces, yo creo que, digo, podría ayudar, pero no es una condición necesaria. Y creo que la decisión del Tribunal Electoral del Estado de México, en el caso de Atlautla, como de la Sala Superior, y coincidimos, nunca fue que no había nulidad por violación al principio de respetar la igual participación de las mujeres en la contienda electoral. Bueno, la diferencia, pues diríamos, es todo el carácter determinante y sus efectos, nada más. Y entonces, pues realmente no nos debe preocupar esto. Es muy importante el planteamiento, ayuda, ¿sí? Porque, pues bueno, finalmente esas problemáticas se dieron cuando, antes de que se diera la reforma en materia de los registros, pues bueno, no fue tampoco un valladar para que la Sala Jalapa y después la Sala Superior dijeran que se genere el registro y la inclusión del registro da lugar a la inelegibilidad. Como tampoco para que la Sala Superior dijera el incumplimiento de resoluciones judiciales genera que no tengas un modo honesto de vivir. Y no se precisó de esta causa tan específica, ¿no? Tenemos lo de la elegibilidad y ya fue suficiente. Entonces, veamos si son violaciones sustanciales plenamente acreditadas, la cuestión cualitativa y cuantitativa y el carácter determinante. Gracias, magistrado. Antonio Valadez lo saluda y le pregunta que ante la multiplicidad de los criterios de interpretación sobre equidad de género en la integración de los congresos o ayuntamientos entre el tribunal, la sala regional y la sala superior, eventualmente pudiera generarse confusión entre la ciudadanía, pues se presentaron casos en los que el Consejo General del IEM sesionaba hasta en 3 ocasiones para expedir, ¿no?, las constancias de asignación respectivas de un mismo municipio. En este sentido, Antonio pregunta, ¿cómo difundir ante el electorado que estos cambios obedecen a las distintas instancias que revisan la regularidad legal y constitucionalidad? ¿Deben ser los tribunales, los soples y mediante qué mecanismos? Lo anterior para dar claridad a la ciudadanía de la cadena impugnativa y con ello sea transparente y justificada la intervención de los tribunales en las decisiones del electorado. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Miren, yo formo parte de la Comisión de Fortalecimiento, por lo menos hasta donde me alcance el 20, y lo que creo que urge, y ya de cierta forma lo he mencionado, pues es la conformación de grupos de trabajo, porque efectivamente coincido, hay muchos criterios de lo que es proporcionalidad, en el caso de esto de la paridad, alternancia, desde dónde empieza, si hay reivindicación histórica, dónde se hacen los ajustes,
en los partidos mayoritarios, minoritarios, en resto mayor, y luego la idea, ¿no? De quién debe ser, porque parece que así se están prefigurando las cosas, quién debe ser el pagano, quién debe cargar con las mujeres. Y estoy consciente de lo que estoy señalando, ¿no? Como si llevar mujeres fuera algo gravoso. Y entonces como la carga, inclusive la narrativa es así, se habla de carga o la afectación. Y ahora ya parece que ya se empieza a hablar de efecto, pero decir, te voy a afectar partido porque te voy a obligar a incluir mujeres, pues pareciera como, pues, ¿qué vas a poner marcianos o qué? Pues, no sé. Y eso está generando problemas. Entonces, sí, pues tenemos la necesidad, es necesario, es urgente, hay muchas cuestiones urgentes que ya se conformen equipos de trabajo, ¿sí? Pues nada más para darle insumos a las magistraturas y decirles, pues así estamos, y qué debemos hacer. Entonces, pues tratar de darle consistencia a todos estos criterios es bien complicado, porque pues, yo imprimí un acuerdo para la plática de hoy, y ese fue uno de los que me extrajo, que es el acatamiento al sub JDC 599, diagonal 2021. Y encontraba que ese mismo acuerdo, que es el 463, tenía un 518, y no solamente por la sala superior, sino también la sala Jalapa. Y entonces están estas cuestiones. Yo diría, ¿quiénes nos tienen que hacerse cargo de esta cuestión? Me parece que es la parte crítica de nuestras sentencias, porque pues vean ustedes, pues, yo he sido muy moderado, y pues, claro, tengo mis opiniones en relación con lo que venimos haciendo. Y pues no me voy a poner a decir, sí, en fin, hay que llamar a Torquemada para que venga a poner orden y todo eso. No. Pero sí creo que tiene que haber una parte de autocrítica por parte de los tribunales para ver qué es lo que estamos haciendo. Y que la sala superior ayude a dar definiciones. Porque quien va a uniformar todos estos criterios, finalmente pues es la sala superior. Es que no porque seamos incapaces los tribunales locales y las salas regionales, el INE y los OPLES para decir algo. Yo pensaba, dije, pues a mí me parece que lo más seguro es lo proporcional. Por eso voté con el magistrado Avante sus propuestas en todos estos asuntos que tienen que ver, que lo reflejamos en el 172 del 2021, el ST-JRC del Estado de México, el de Colima, el 187, el de Hidalgo, el 182 y el 153 de Michoacán. Porque es que no damos orden, y creo que esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener un camino más sencillo. Me parece que las normas deberían de dar claridad, seguridad jurídica, y que hemos visto. Me recuerdo una anécdota, les platico rápidamente. Cuando empezaba en estos avatares electorales, en alguna ocasión me invitaron a Chiapas, al OPLE, a dar una plática. Y se llamaba OPLE, no les conocíamos como OPLE, era el Instituto Electoral del Estado de Chiapas. Muy curioso, porque ahí fue donde conocí a uno de los pocos personas que entonces ya era la responsable de salud. ¿Qué hace aquí? Bueno, es que yo fui a estudiar a Cuba y ahí conocí a mi esposo, chiapaneco, nos casamos y nos venimos a vivir aquí a Chiapas. Bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Como ahora también me enteraba que hay 2 mexicanos en esta isla Tonga.
¿no? Una bióloga y un biólogo. Y dije, pues sí, pues todos lados, en todos lados, ¿no? En fin, y entonces, en ese evento de Michoacán, digo, de Chiapas, me decía uno de los magistrados de ahí, todavía no recuerdo el nombre, pero lo voy a omitir, y decía, no, yo tenía un maestro de la al gobierno del Estado, era el secretario de gobierno del Estado, y entonces un día platicando con él, estaba muy feliz, y me decía, voy a invitar el nombre, Mario, fíjate que estoy muy contento. ¿Por qué, señor secretario de gobierno? Porque fíjate que hicimos la reforma electoral y estoy muy contento porque todo lo que tiene que ver con representación proporcional me lo compraron. Y es tan buena mi reforma que solamente yo lo entiendo. Y entonces ahí me quedó claro toda esta cuestión donde se ha reconocido el espacio de decisión de los actores políticos, que es lo que tiene que ver con la política, me parece que es donde tenemos que establecer más controles. No, qué política. Y hay que, como dice Eduardo García Rentería, en otro libro, ese sí ya no me acuerdo cuál es, pero pues en algún momento se lo diré cuál es que esto es lo que se conoce como la instrumentalización política de la Constitución. O sea, la Constitución no puede conducir a dar distintos valores a cosas semejantes, voto, o decir que algo es proporcional cuando no lo es, porque pues, precisamente para eso están los tribunales, para atemperar esos vicios, pero pues lo que primero que tenemos que hacer es poner orden en la casa y darlo. La responsabilidad de quién es, de la sala superior. Es la que nos va a uniformar a todos, pero me parece que bajo esas reglas, y vean ustedes lo que es representación proporcional, los precedentes, y así como hablamos a veces en el caso de los vehículos de modelos, quizás tengamos en el caso de representación proporcional distintos modelos. Y lo peor es que a veces hasta parece que son el mismo modelo, pero hasta con distintos colores, ¿no? Vamos por las consecuencias a las que se arriba. Y es algo que se vuelve ya críptico. Entonces lo urgente que es uniformar esto. Y de verdad les felicito a las personas que hicieron el favor de plantearme estos cuestionamientos, porque dan oportunidad de establecer este diálogo. Muchas gracias, magistrada presidenta, y magistrada Pati, magistrado Oscar, magistrado Raúl. Muchas gracias, magistrado Silva. Hay dos preguntas más, pero por razones de tiempo, si usted nos los permite, se las haremos llegar a su correo electrónico para una respuesta de su parte, y agradecerle las respuestas tan puntuales que dio a estos planteamientos que nos hicieron. De agradecer la participación de las personas servidoras públicas del tribunal, expreso nuestro reconocimiento y gratitud a nuestro ponente, magistrado Juan Carlos Silva Daya, por su brillante exposición. Y bueno, pues yo regreso el uso de la voz para la parte final de nuestro evento al maestro Cristian. Muchas gracias. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado Juan Carlos, mil gracias. Pues bien, por parte de nosotros, del Tribunal Electoral del Estado de México, no nos resta más que reiterar estos afectuosos agradecimientos que ya ha pronunciado la magistrada presidenta, y a nombre del Pleno que integra este órgano jurisdiccional, hacerle al menos una entrega virtual de un reconocimiento por su brillante participación como ponente en la teleconferencia magistral Sentencias Relevantes de la Jurisdicción Electoral tras el proceso electoral 2021, realizado en el marco de las actividades de capacitación y fomento a la cultura democrática, mismo que está firmado por la maestra en Derecho Leticia Victoria Tavira, magistrada presidenta de este Tribunal Electoral. Igualmente, hacerle el conocimiento que, si es que se nos permite, lo estaremos haciendo llegar en vía física hasta las inmediaciones de la sala regional.
Pues bien, como ya lo adelantaba la magistrada, no queda más que agradecer a todas y todos los asistentes que nos siguen por esa plataforma y por las redes sociales y desearles una excelente tarde. Muchas gracias, magistradas, magistrados, magistrado Silva. Hasta pronto. Muchas gracias. Buena tarde.